¿Y dónde trabajas actualmente? Trabajo en el Brigham and Women's Hospital. ¿Y cuál es tu puesto ahí? Soy la jefa asociada de la División de Psiquiatría y Medicina, liderando el servicio de psiquiatría de enlace y consulta en el Brigham. ¿Y qué es el servicio de consulta y enlace? Sí, la psiquiatría de enlace y consulta es una subespecialidad de la psiquiatría que trabaja en la intersección entre la psiquiatría y la medicina. Así que trabajamos tanto en entornos de hospitalización como ambulatorios. En este caso en particular, nos llaman otros proveedores de atención médica que pueden necesitar ayuda con sus pacientes o tienen alguna pregunta relacionada con el ámbito psiquiátrico. Así que yo vería a un paciente que está hospitalizado y ayudaría a proporcionar recomendaciones a los médicos y al resto del equipo de atención que está cuidando a ese paciente. Así que básicamente, digamos, en el Brigham, si un paciente está siendo tratado ahí y un médico piensa que necesita una consulta con un psiquiatra, llamarían a su departamento. Así es. ¿Y cuánto tiempo llevas en el Brigham? 19 años. Ahora quiero que pongas tu atención en enero de 2023. Interactuaste con una paciente llamada Lindsay Clancy Sí, lo hice. y fue eso el 29 de enero de 2023. Sí, esa fue la primera de unas cuantas veces que la vi. ¿Y por qué te reuniste con Lindsay Clancy el 29 de enero de 2023? Sí, mi equipo estaba viendo a la señora Clancy por varias razones, incluyendo una evaluación psiquiátrica del riesgo para la seguridad. Ella había llegado tras reportar un intento de suicidio, lo cual es una razón común por la que llamarían a mi equipo para seguir asegurándonos de que los pacientes estén seguros cuando están en el hospital. Así que hacemos recomendaciones sobre las medidas de seguridad, ya sabes qué podemos hacer para ayudar a mantener a un paciente seguro, pero también hacemos recomendaciones relacionadas con los medicamentos. Por eso mi equipo le estaba dando seguimiento, así que esa fue una de las razones por las que la vi el día 29 para continuar con esa evaluación. También me llamaron para hacerme una nueva pregunta ese día, una consulta sobre si ella era capaz de tomar la decisión de cambiar su representante para decisiones médicas de su entonces esposo a sus padres. Y cuando te consultan para ayudar a determinar si alguien es capaz de tomar una decisión así, como cambiar su representante para decisiones médicas, ¿estás evaluando su capacidad para tomar decisiones médicas? Así es. ¿Cómo lo haces? Por lo general hay cuatro partes en la capacidad de tomar decisiones médicas. La primera es si alguien puede expresar una elección y si esa elección es consistente a lo largo del tiempo. La segunda es si entienden la situación en la que están tomando esa decisión. La tercera parte es la apreciación de los riesgos y beneficios. Y la cuarta parte es poder razonar o analizar esa información para poder llegar a una decisión y cómo llegaron a esa decisión. Ahora, si estás haciendo esta evaluación para determinar la capacidad de alguien para tomar decisiones, ¿una lesión cerebral traumática influiría en esa evaluación? Podría ser. Cuando evalúa a Lindsay Clancy, ¿ella pudo decirle a usted a quién quería como su representante de atención médica? Sí, Y ella le está hablando o lo está escribiendo, ella está hablando, así que ya la habían extubado en ese momento. así es. Y ella te está hablando, ¿y sabías que Patrick Clancy era su representante para decisiones médicas? Su equipo médico tratante me dijo eso. Y cuando hablaste con la señora Clancy, ¿te dijo a quién quería que asumiera ese papel? Sí, lo hizo. ¿Y quién era? Ella, ambos sus padres. Y hablaste de que eso tenía que ser una decisión consistente. ¿Cómo se aseguró con ella de que esa decisión fuera consistente? Sí, así que esperamos para hacer ese cambio de Patrick Clancy a sus padres hasta el día siguiente por varias razones. Queríamos asegurarnos de que esa decisión se mantuviera consistente a lo largo del tiempo y especialmente porque el día que la vi ella acababa de pasar por algunos eventos médicos bastante importantes, incluyendo una cirugía mayor de columna, una descompresión y una fusión. Ella había pasado por algunas desaturaciones de oxígeno durante la noche, así que no estaba respirando tan bien. Su ritmo cardíaco estaba elevado, todo lo cual llevó a que estuviera, como decimos, delirante. Ella estaba confundida durante la noche al grado de que le preguntó a su enfermera, ¿estoy delirando? Y también estaba experimentando algunas alucinaciones visuales. Así que esa fue una de las razones por las que me llamaron, para asegurarme de que ella pudiera tomar la decisión de cambiar a la persona designada para tomar decisiones médicas.
Y además, el equipo también expresó, ya sabes, preocupaciones porque ella había ingresado después de un intento de suicidio reportado, así que era importante asegurarse de que pudiera tomar esa decisión en pleno uso de sus facultades mentales. Así que en realidad esperamos hasta el día siguiente para que pudiera ser reevaluada. En ese momento, el delirium ya había cedido y ella seguía manteniendo esa misma decisión de cambiar su apoderado de atención médica a sus padres. Y de hecho, usted señaló en los registros médicos que las alucinaciones eran parte de un problema con el oxígeno. Podría ser. Esa podría ser una de las razones. El delirium suele deberse a una variedad de razones médicas diferentes y la desaturación de oxígeno podría ser una de ellas. Ella también acababa de tener anestesia relacionada con una cirugía que le hicieron en la columna, así que esa podría ser otra razón. Y además, su ritmo cardíaco también estaba bastante elevado. Así que esa podría ser otra razón. Es común que los pacientes que acaban de salir de la anestesia de una cirugía y que tienen problemas con el oxígeno y otros problemas médicos que usted describió tengan alucinaciones visuales. Pueden tenerlas. No es que todos las tengan, pero pueden. Y el delirium puede ser bastante común después de una cirugía y especialmente después de la anestesia. Y esas alucinaciones que ella estaba teniendo, esas se resolvieron al día siguiente, ya habían terminado para el día siguiente, ¿verdad? Así es. Y su decisión de cambiar su apoderado de atención médica a sus padres fue consistente al día siguiente, ¿verdad? Así es. También habló sobre que la paciente tiene que entender los riesgos y beneficios de la decisión, ¿correcto? Así es. ¿Cómo se asegura de que la paciente entienda eso? Sí, una de las cosas que hacemos es realmente pedirle a las pacientes que nos expliquen su proceso de pensamiento sobre por qué están tomando esa decisión y qué las llevó a tomar esa decisión en ese momento. Así que podemos ver su proceso de pensamiento y asegurarnos de que entienden lo que significa quitar a una persona y agregar a otra. ¿Y cuál fue el proceso de pensamiento de la señora Clancy al explicarle eso a usted? Sí, ella decía que sus padres la apoyan mucho y que estaba pensando que tendría que cambiar su apoderado de atención médica de su esposo a otra persona. Y no necesariamente hablamos de las razones por las que, ya sabe, tendría que cambiarlo, pero ella explicó que era muy cercana a sus padres. Se veían con frecuencia ya que vivían muy cerca y ella sentía que la apoyaban mucho y que tendrían en cuenta lo mejor para ella en caso de que tuviéramos que invocar el apoderado de atención médica o si ella no pudiera tomar sus propias decisiones médicas. Entonces, ¿le preocupaba que su esposo no buscara lo mejor para ella en ese momento? Se admite. También habló sobre el paciente, que hay que asegurarse de que el paciente esté pensando en la información de manera racional. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se asegura de eso? Sí, una de las cosas que hacemos es asegurarnos realmente de que el paciente entienda la situación y ya sabe todas las partes que la rodean. Esto entra mucho más en juego cuando se trata de una intervención médica específica, como un procedimiento médico invasivo o algo como una amputación o una cirugía. Con un apoderado de atención médica, una de las cosas de las que quieres asegurarte es que la persona a la que quieren nombrar o designar como su representante para decisiones médicas tenga sentido en el contexto de su vida. Y sabes, la señora Clancy pudo hablar sobre cómo sus padres estaban bastante involucrados en su vida, y eso es una de las cosas que evaluaríamos. Bien, y lo último era asegurarse de que la paciente entienda el riesgo si el cambio no ocurre. ¿Hablaste de eso con la señora Clancy y cómo lo hiciste? Sí, hablé de eso con ella. Hablamos un poco sobre cómo podría significar que no tendría un apoderado de atención médica si no designaba a sus padres. Así que revisamos eso. Sabes, en el ámbito de la salud siempre hablamos de lo importante que es tener un apoderado de atención médica. Por si acaso llegas a no poder tomar decisiones médicas. ¿Y a quién te gustaría que fuera esa persona? Y durante esta conversación con la acusada, repasando todos estos puntos, ¿alguna vez tuviste dificultad para entenderla? No la tuve. ¿Alguna vez ella pareció tener dificultad para entenderte? Entonces, el primer día que la vi, el 29 de enero, ella se describió a sí misma como confundida y yo definitivamente también lo noté. Hicimos una evaluación cognitiva a pie de cama y definitivamente cometió algunos errores en esa evaluación. Por lo tanto, en ese momento le diagnostiqué delirium. Y luego fue reevaluada al día siguiente y no hubo problemas con su comprensión y el delirium había desaparecido. ¿Correcto? Eso es correcto. ¿Y estaba usted al tanto durante esta evaluación de que la señora Clancy no tenía una lesión cerebral?
Lo siento, ¿puede repetir la pregunta? ¿Estaba usted al tanto de que la señora Clancy no tenía una lesión cerebral en ese momento? Entonces, una de las cosas que revisamos es cualquier tipo de información médica relevante que pueda estar disponible para nosotros. Y me di cuenta de eso. Su escala de coma de Glasgow cuando fue transferida al Hospital Brigham and Women's era de 10, lo que indicaría que potencialmente podría haber tenido una lesión cerebral moderada. Pero yo no recuerdo haber pensado específicamente si ella tenía una lesión cerebral. ¿Estaba usted al tanto de que se le hizo una tomografía? Página 110 de los registros. Y en la tomografía, la impresión fue que no había hallazgos intracraneales agudos, así que no hubo lesión cerebral, así que puedes decir que es una tomografía. Yo revisé las imágenes de la cabeza que estaban disponibles en ese momento. Puedes tener una tomografía normal y aún así tener una lesión cerebral. ¿Estabas al tanto de que ella tuvo múltiples tomografías que no mostraron sangrado en el cerebro, ni fracturas de cráneo, ni lesiones, simplemente ninguna lesión visible en absoluto? ¿Qué? Lo siento, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Estabas al tanto de eso? Ella tuvo múltiples tomografías en el South Shore Hospital y en Brigham and Women's que no mostraron fracturas de cráneo, ni sangrado intracraneal, ni hemorragias. ¿Ningún daño visible en absoluto? Sí. ¿Y estaba usted al tanto de eso? Ella fue evaluada en el South Shore Hospital y en el Brigham y tampoco tenía lesiones externas en la cabeza. Sí. Ahora, a ella se le permitió designar a sus padres como representantes de atención médica, ¿correcto? Eso es correcto. Entonces, si alguien tenía una lesión cerebral al punto de no saber lo que estaba pasando, o si tenían problemas para procesar o pensar, no se les permitiría cambiar su representante de atención médica, ¿correcto? Depende de hasta qué punto. La mayoría de los pacientes que tienen una lesión en la cabeza o una enfermedad mental grave, digamos cualquier cosa que esté pasando en el cerebro, conservan la capacidad de tomar la mayoría de las decisiones médicas. Y consideramos que cambiar el representante de atención médica es una decisión de bajo riesgo. Como mencioné antes, algo como una amputación o una cirugía mayor, un procedimiento invasivo, es algo para lo que exigiríamos un estándar más alto. Pero designar a un representante de atención médica es una decisión de bajo riesgo, especialmente si tiene sentido respecto de a quién quieren designar en su lugar. ¿Y cuándo fue que su puntuación de Glasgow fue de 10? Creo que fue cuando la estaban transfiriendo del hospital externo al Brigham and Women's. Y usted la está viendo varios días después, ¿correcto? Correcto. Entonces, cuando la trasladaron del hospital externo al Brigham, ella estaba inconsciente, ¿correcto? Creo que sí. Bien, entonces ahora ella está consciente, ¿correcto? Así es. Y cuando la trasladaron del hospital externo al Brigham, ella no se estaba comunicando, ni hablando, ni abriendo los ojos por sí sola, ¿correcto? Eso es lo que decía el informe. Yo no estaba ahí en ese momento, pero según las notas que leí, eso es correcto. Entonces, cuando hablas con ella un par de días después, ella está abriendo los ojos, está comunicándose, está respondiendo, está interactuando, ¿correcto? Sí. Entonces, sería correcto decir que su puntuación de Glasgow sería mayor que 10 cuando hablabas con ella, ¿correcto? Sí. Ahora, ¿le hiciste un examen del estado mental mientras estabas evaluando su capacidad para tomar decisiones, correcto? Sí. Y es justo decir que en el apartado de estado de ánimo escribiste bien, ¿cierto? Sí. Que escribiste que su proceso de pensamiento es organizado y dirigido a metas. ¿Eso es correcto? Sí. Le preguntaste si estaba teniendo alucinaciones o delirios y ella, aparte de esas iniciales el primer día, los negó. Durante mi evaluación, sí. Y también negó tener intención suicida e intención homicida, ¿correcto? Sí. Y usted indicó que su introspección y juicio eran regulares, ¿correcto? Sí. ¿Su comportamiento era tranquilo y cooperativo? Sí. Y no vio nada en su comportamiento que le indicara que estaba respondiendo a algún tipo de voces o alucinaciones que usted no pudiera ver. En ese momento, no, pero como mencioné, hablé con una enfermera antes y la señora Clancy pudo informarme que reportó alucinaciones visuales durante la noche. Durante la noche después de la cirugía. Así es. Y luego nunca más. No durante mi evaluación. Y volvió a hablar con la señora Clancy el 19 de febrero de 2023. Sí. Y el propósito de eso era prepararla para una transición de Brigham and Women's a Spalding Rehabilitation. Esa fue una de las razones.
¿Y cuáles fueron las otras razones? Así que fue una evaluación continua de seguridad, una evaluación continua del riesgo para su seguridad desde el punto de vista psiquiátrico, así como una evaluación de la medicación, para determinar si sus medicamentos estaban en el nivel correcto, la dosis correcta, y que estuviera tomando los medicamentos adecuados, y luego solo una evaluación continua en términos de su estado mental. Y durante esa reunión ella negó tener intención suicida, ¿correcto? Así es. Ella negó tener intención homicida, ¿correcto? Ella negó tener alucinaciones auditivas o visuales, ¿correcto? Ella dijo que su estado de ánimo estaba bien, ¿es correcto? Y le dijo que estaba emocionada por mudarse a Spalding, ¿correcto? También negó tener confusión o desorientación, ¿es correcto? Y de nuevo, usted describió su estado de ánimo como bueno ese día. ¿Y usted la describió como orientada hacia el futuro ese día? Y luego habló con ella de nuevo el 21 de febrero de 2023, ¿es correcto? Y ese día, ¿es este el mismo propósito que acaba de describir, prepararla, evaluar su estado mental y alistarla para transferirla a Spalding? Está bien. Y durante ese tiempo, usted describió que la paciente reportó sentirse decaída por su situación actual, su parálisis y los eventos que la llevaron a su hospitalización. ¿Es correcto? Y también señaló que ella dijo que sus pensamientos sobre lo que había hecho no eran constantes durante el día, ¿correcto? Correcto, Entonces, ella no estaba pensando en matar a sus hijos durante todo el día, todos los días, ¿correcto? correcto, Y ella dijo que no tenía intención suicida ni intención homicida, ¿correcto? correcto, No alucinaciones auditivas ni visuales, ¿correcto? correcto. También escribiste que no hay PI. ¿Qué significa PI? Ideación paranoide. Y tampoco hubo nada de eso. Correcto. También anotó que hoy tenía un estado de ánimo bajo en el contexto de su situación física y legal, pero que actualmente no cumple con los criterios para un episodio depresivo mayor. ¿Es correcto? Así que su enfoque parecía estar en su situación física y legal, pero tenía esperanza de pasar a Spalding. Situación. Está bien, ¿puedo ver a mi abogada? Y entonces, en ese momento, su enfoque parecía ser su situación física, su situación legal, y que esperaba ir al centro de rehabilitación Spalding. Yes. Y su última visita con ella fue el 22 de febrero de 2023, ¿correcto? Y de nuevo, ella indicó que se mostraba esperanzada respecto del tratamiento en Spalding. Ella estaba orientada hacia el futuro y negó tener ideas suicidas o ideas homicidas. Negó alucinaciones auditivas y alucinaciones visuales. ¿Y cualquier otra cosa de esa naturaleza? Gracias. Anillo de árbol. Señorita Catherine. Entonces, doctor, según su testimonio, y corríjame si me equivoco, ella estaba, según su opinión, en su experiencia, una paciente honesta le está diciendo cuáles son sus síntomas. ¿Esto funciona en su opinión? Esa es una evaluación en psiquiatría. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? Permitiré esa pregunta. En otras palabras, ella no trató de exagerar diciéndole, estoy viendo visiones y escuchando voces, tengo ideas suicidas y tengo ideas homicidas. Ella no te dijo nada de eso, ¿verdad? No. De hecho, ella las negó, ¿verdad? Correcto. Entonces, en tu opinión, esta no es alguien que estuviera tratando de exagerar sus síntomas por alguna razón legal, ¿correcto? No.
Y obviamente estuviste en contacto cercano con ella durante aproximadamente un mes, ¿verdad? Así es. Solo un par de preguntas. El abogado le preguntó si, y creo que fue al principio de enero, tuvo dificultades para entenderla. Obviamente, después de quitarle los tubos y todo lo demás, usted pudo hablar con ella, ¿correcto? Correcto. Y usted sabía que una de las preocupaciones, por así decirlo, eran los problemas posparto. Usted lo sabía, ¿verdad? Y en su experiencia como psiquiatra, usted está familiarizado con el concepto de psicosis posparto, ¿correcto? Sí. Y sabe que las personas pueden comunicarse, planear y actuar según esos planes, incluso si están en medio de una psicosis, ¿verdad? Sí. No tienes que estar babeando, tropezando o incapaz de caminar y hablar para estar en medio de una psicosis, ¿verdad? No. Entonces, en otras palabras, una persona puede estar en medio de una psicosis y puede comunicarse con amigos, familia, personas, hablar, ¿correcto? Sí. Entonces, como le preguntó el abogado, usted no tuvo ninguna dificultad para entenderla. Ella no arrastraba las palabras ni nada por el estilo cuando podía hablar. Correcto. Está bien. Am, Una de las cosas que sucedieron cuando ella fue admitida, y sin repasar todo lo que ya hemos hablado sobre la condición médica y todo lo demás. Usted indicó que ella estaba muy enferma, ¿correcto? Correcto. ¿Le parecía a usted que ella cooperaba cuando interactuaba con ella? Sí, como una... Como doctor, como psiquiatra, usted está familiarizado con el concepto de un diagnóstico bipolar, ¿correcto? Correcto. ¿Puede decirme qué significa bipolar? Sí, claro. El trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo que se clasifica como un trastorno del estado de ánimo donde los pacientes tienen episodios depresivos distintos, así como, dependiendo del tipo de trastorno bipolar, episodios hipomaníacos o episodios maníacos. Al grado de que no duermen durante días, aún así tienen mucha energía. Hay una disminución en la necesidad de dormir. Podría haber irritabilidad. Podría haber impulsividad, pensamientos acelerados. Muchos pacientes describen que no pueden controlar su comportamiento y luego los episodios graves también pueden incluir psicosis. Y en referencia al trastorno bipolar, como mencionabas, cuando alguien está hipomaníaco, ¿qué significa hipomaníaco? Sí, es un grado menor de manía. Entonces, cuando los pacientes están hipomaníacos, no siempre experimentan cosas como psicosis, pero pueden experimentar algunos de los otros síntomas que describí, incluyendo pensamientos acelerados, como moverse demasiado rápido, hablar demasiado rápido, estar irritable. Y en lo que respecta a la hipomanía, ¿eso incluiría cosas como alguien que se levanta temprano en la mañana y hace ejercicio o limpia su casa o vende sus pertenencias en una venta de garaje y tiene dificultad para dormir y está despierto toda la noche? Sí, Como psiquiatra, una de las cosas que le preocupaban cuando empezó a tratarla, así como cuando la dio de alta, por decirlo así, es la medicación que tenía en su organismo, por así decirlo, cuando llegó al hospital, ¿cierto? sí, Recuerda, y sé que es difícil recordarlo de memoria, pero recuerda los medicamentos que ella estaba tomando en el momento en que se le tomó la muestra de sangre para el análisis. Cuando ella llegó por primera vez al hospital, Sí, sí lo sabe. creo que su lista de medicamentos, ya sabe, antes del incidente, ella tomaba amitriptilina y diazepam. Creo que también le recetaron lorazepam y puede que hubiera otro más. Está bien. Entonces, viendo eso, si te digo que se le hizo un informe toxicológico el 24 de enero mediante una muestra de sangre, estás familiarizado con eso, ¿verdad? Cuando hacen un análisis toxicológico, obviamente nos diría qué medicamentos, si es que había alguno, qué tipo de drogas tenía en el organismo, alcohol, cocaína, cualquier cosa, ¿verdad? Sí, Y usted está al tanto de que el informe toxicológico, así como el informe del Departamento de la Policía Estatal, así como el laboratorio NMS que estaría en Pensilvania. Así que ese es un laboratorio nacional o internacionalmente respetado, ¿no es así? El laboratorio NMS. Si es que lo sabe. yo no lo sé. Está bien, pero sabes que sí le tomaron sangre, sí analizaron su sangre y estuvo en el laboratorio de la Policía Estatal, así como en cualquier otro laboratorio que la haya analizado, ¿verdad?
Sí, creo que me enteré de eso después. No lo sabía la primera vez que la vi porque esos laboratorios tardan un poco en entregar los resultados. Claro, la atendí durante aproximadamente un mes, así que estabas bastante cerca Así de ella y es. llegaste a conocerla. ¿La conocías bastante bien? Sí, ¿Estaría de acuerdo conmigo en que una de las cosas que reflejaba su sangre o que ella estaba tomando era trazodona? sí. ¿Y puede decirme qué es la trazodona? Sí, la trazodona es un medicamento antidepresivo. Se utiliza más comúnmente como una ayuda para dormir porque uno de sus efectos secundarios es la sedación. Así que a los pacientes que suelen tener dificultades para dormir se les receta trazodona. ¿Y la trazodona comparte algunas de las cualidades de lo que se conoce como ISRS, o ISRA, aunque no es un ISRS, comparte cualidades similares? Sí. ¿Me puedes decir qué significa ISRS? Sí, eso significa inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y es una clase de medicamentos que son antidepresivos. Y los ISRS también incluirían, por ejemplo, Zoloft. Correcto. También incluiría Prozac, por ejemplo. Sí. ¿Usted como psiquiatra está consciente de que Zoloft o el ISRS Prozac no deben recetarse a un paciente que tiene bipolaridad? Sí, sí se puede recetar. Muchas veces se receta junto con otro medicamento que puede ser protector, porque los pacientes con trastorno bipolar pueden estar experimentando depresión y por eso se les puede recetar un antidepresivo, pero junto con otro medicamento que llamamos protector. Y en referencia al ISRS, es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. ¿Qué significa eso? Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. ¿Qué significa eso? Sí, así que muchas veces en la depresión los pacientes pues tienen una especie de deficiencia de serotonina en los espacios de su cerebro que ayuda ¿Puedo con... interrumpirte? Serotonina. Sí, la serotonina es un neurotransmisor, así que es una hormona en el cerebro que actúa en el cerebro. También actúa en otras áreas del cuerpo, pero para estos fines funciona en el cerebro en las terminaciones nerviosas en todo el cuerpo. Y ese neurotransmisor ayuda con cosas como la regulación del estado de ánimo. Para los pacientes con depresión a menudo les falta esa capacidad de tener suficiente serotonina en esos espacios. Y por eso, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina evita que la serotonina sea absorbida de nuevo por la célula. Así que permite que la serotonina esté más disponible. ¿Y qué es un SSA? ¿Yo? ¿Qué significa eso, el antagonista selectivo de serotonina? Así que esos son medicamentos que hacen como lo contrario. Está bien. ¿Y usted sabía, como psiquiatra, al menos viendo su historial, sabía que ella había estado consultando a psiquiatras inmediatamente antes de su intento de suicidio, correcto? Correcto. Y usted sabía que estos diferentes psiquiatras le habían recetado varios medicamentos, ¿correcto? Correcto. Y según su conocimiento, ¿le recetaron diazepam? Sí. ¿Le recetaron buspirona, también conocida como Vanspar, Sí. y Wellbutrin? Sí. ¿Y qué es Wellbutrin? ¿Es un antidepresivo? Es un antidepresivo. Hidroxicina. ¿Qué es la hidroxicina? Se puede usar por varias razones, pero para fines psiquiátricos a menudo se utiliza como un medicamento contra la ansiedad. ¿Y clonopin? Sí. La hidroxicina, no, retiro eso. Clonopin, esa es una benzodiazepina, ¿verdad? Eso es correcto. Y luego la motrigina. Sí, la motrigina. La motrigina, perdón. Sí. ¿Qué tipo de medicamento es ese? ¿Es un estabilizador del ánimo? Sí, lo es. También es un medicamento anticonvulsivo, pero en el ámbito psiquiátrico se usa como estabilizador del ánimo. Y luego hablamos de Prozac, que ese es un ISRS, ¿correcto? Correcto. ¿Y qué es Remeron? También es un antidepresivo. Entonces, además de todos los medicamentos que mencioné, también le recetaron Remeron, ¿correcto? También le recetaron Seroquel o Ketiapina. Sí, quetiapina, sí. Ketiapina, está bien. ¿Y qué es Seroquel? Entonces, Seroquel es un medicamento antipsicótico. Y a ella le recetaron, como ya hablamos, trazodona. También le recetaron amitriptilina. Sí. ¿Qué es la amitriptilina? La amitriptilina es uno de los antidepresivos más antiguos. Es un antidepresivo tricíclico que a menudo se puede usar para ayudar con el sueño, pero también con el estado de ánimo. Y Ambien, ¿correcto? Correcto. Y Solpidem. Sí, Zolpidem es el nombre genérico de Ambien. Está bien. Algunos de estos medicamentos también tienen lo que se llama una advertencia sobre riesgo de suicidio o una advertencia de caja negra, ¿no es así? Sí. ¿Me puedes decir qué significa eso? Sí, entonces, en los estudios que se han hecho, algunos de ellos muestran que
Especialmente después de comenzar un antidepresivo, puede aumentar el riesgo de conducta suicida de una persona. Muchos de esos estudios mostraron que ocurría principalmente en adolescentes y adultos jóvenes, pero también puede suceder en adultos. Y Celexa también era un medicamento. Ese también es un ISRES. Sí, lo es. Y todos estos medicamentos de los que acabamos de hablar fueron recetados por septiembre, finales de septiembre hasta enero. Septiembre de Un periodo 2022, de sí. 4 meses. Son muchísimos medicamentos para recetar en 4 meses, ¿no es así? Se admite. Gracias. Gracias. Reinterrogatorio, abogada, ¿cómo? Sí. Doctora, todos esos medicamentos que la abogada defensora acaba de mencionar, usted sabe que ella no estaba tomando todos esos medicamentos al mismo tiempo, ¿correcto? Correcto. ¿Y sabía usted que de muchos de esos medicamentos ella tomó una cantidad muy, muy pequeña? Algunos ni siquiera los tomó. No estaba al tanto de eso. Sobre Buspar, que es uno de los que él mencionó, ¿sabía usted que en la primera receta ella solo tomó 2 pastillas de ese frasco? No estaba al tanto. ¿Sabía usted que en la segunda receta, aproximadamente un mes después para Buspar, ella no tomó ninguna pastilla de ese frasco? No estaba al tanto. Entonces, ¿de dónde está sacando esta información sobre qué estaba tomando ella y cuándo? Sí, una de las cosas que hacemos es tratar de recopilar la mayor cantidad de información posible durante nuestras evaluaciones. Y entonces revisamos los registros para ver qué se le recetó. También hablamos con otros profesionales de la salud sobre lo que ellos recetaron. Pero en el contexto de las evaluaciones que estábamos haciendo, no se requería que determináramos, ya sabes, exactamente qué había estado tomando antes, porque estábamos usando un conjunto diferente de medicamentos para tratar otra cosa. Diferentes síntomas que ella estaba experimentando. Así que realmente no tienes idea de qué estaba tomando o cuándo. ¿Solo sabes lo que le recetaron? Sé lo que le recetaron y también recibíamos reportes de lo que estaba tomando, lo que no estaba tomando, pero ¿Por parte de la acusada? correcto. Bien, entonces ella te informa que tomó esos medicamentos, pero te sorprendería saber que al menos de uno de ellos no se tomó ni una sola pastilla. No creo que me sorprenda. No, está bien. Y hablaste sobre las recetas y lo que ella estaba tomando. ¿Estabas al tanto de que en el periodo justo antes de que la ingresaran al hospital, solo le recetaron trazodona, Valium y amitriptilina, solo 3 medicamentos? Sí, estaba al tanto. Y se le preguntó sobre, sabe, la manía y ya sabe, hacer ejercicio y limpiar su garaje y vender sus pertenencias podrían ser señales de manía, ¿correcto? Correcto. Pero hay personas que simplemente hacen ejercicio todos los días y no están maníacas, ¿correcto? Correcto. Y hay personas que tienen un garaje desordenado y han acumulado muchas cosas y deciden limpiar el garaje que no están maníacas, ¿correcto? Correcto. Y de hecho, si alguien está maníaco e intenta hacer una de esas tareas como limpiar un garaje, normalmente lo hace de manera desorganizada y muchas veces no termina la tarea, ¿correcto? A veces. Entonces, si alguien aborda una tarea como limpiar el garaje, organizándose con otra persona, organizando las pertenencias, separándolas en cosas para guardar, vender, tirar, eso es un comportamiento bastante organizado, ¿correcto? Correcto. Y si alguien vende pertenencias que ya no necesita, eso no es necesariamente una señal de manía, ¿correcto? Correcto. Eso es más bien si están vendiendo su estufa y luego ya no tienen con qué cocinar, ¿correcto? Correcto. Entonces, pues, si están vendiendo cosas viejas en su garaje que ya no necesitan, eso no necesariamente es manía, ¿correcto? No necesariamente. Gracias. Señor Rankin, entonces, Si una Sí. persona, como dijo el abogado, están haciendo ejercicio todos los días y tienen un garaje desordenado, eso obviamente no sería indicativo de hipomanía, ¿verdad? Probablemente no. Una persona normal podría tenerlo, como dijo el abogado. ¿Y qué tal una persona que al mismo tiempo no puede dormir porque el insomnio es tan grave que pasa 48 horas sin dormir? ¿Eso es algo que debe considerarse en toda la evaluación? Sí. ¿Y qué tal el hecho de que una persona diga que su cerebro está roto y que no puede concentrarse, que no puede pensar? ¿Eso es algo que usted consideraría junto con el garaje desordenado y el ejercicio? Sí. Pensamientos de hacerse daño, ideación suicida, ¿eso es algo importante de evaluar? Sí. Ideas homicidas, decirle a su esposo que tiene pensamientos de hacerles daño a sus hijos, eso es algo que usted consideraría, ¿no es así? Sí. En referencia al comentario del abogado sobre solo 3 medicamentos que ella estaba tomando antes de intentar suicidarse, ¿usted no está al tanto de que los doctores le hayan dicho que suspendiera este medicamento, que comenzara uno nuevo, que cambiara a otro medicamento, dependiendo del doctor? Usted no está al tanto de eso, ¿verdad? No. Y finalmente, si usted sabe,
¿Firmó ella una orden de no resucitar DNR? Ella lo pidió al día siguiente de la primera evaluación que le hice, que fue la evaluación de capacidad para cambiar su representante de atención médica. Pero en el contexto de que ella reportó un intento serio de suicidio, no cambiamos su estado de reanimación. Seguimos hablando con ella sobre eso y finalmente llegó a la conclusión de que tenía sentido asegurarse de que su salud mental estuviera estable antes de considerar su estado de reanimación. Pero su reacción inicial o sus conversaciones con ustedes fue que quería tener una orden de no resucitar. Correcto. Gracias. ¿Cómo? Nada más. Muy bien, gracias, doctor. Gracias, su señoría.